Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy continuamos con el patrón de Russell, el explorador de la película Up. Hoy vamos a hacer su banda y haremos ya sus chapitas. Seguramente hagamos la gorra o le coloquemos el pelo. Bueno, ya vamos viendo lo que vamos a hacer en este vídeo. Y antes de comenzar os recuerdo que tenéis en la lista de reproducción que se llama Up, por aquí al principio os la habré dejado, por aquí por una esquinita, donde podéis encontrar también los patrones de Carl y de Ellie de la misma película, los ancianitos. Y también encontraréis pues los anteriores que hemos estado haciendo a Russell con su vídeo de la lista de materiales necesarios para trabajar el proyecto, ¿vale? Así que si necesitáis cualquier información, por ahí la vais a encontrar en los vídeos anteriores. Así que ahora sí, vamos a empezar. Vamos entonces a hacer su banda. Necesitamos el color marrón rojizo, ¿vale? De los 3 marrones que os había enseñado en la lista de materiales, necesitamos el marrón rojizo. Vamos a comenzar haciendo 66 cadenas. Una vez que tenemos las 66 cadenas, las vamos a cerrar haciendo un círculo, así, vamos a hacer un círculo, y en la primera cadena, esto lo vamos a tejer en rondas, entonces en la primera cadena que tenemos aquí, la que hemos hecho, vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, y ahí donde hemos hecho el punto deslizado y la cadena es donde vamos a comenzar a tejer. Entonces, en esta vuelta número 1 vamos a hacer los 66 puntos que tenemos. Como tenemos 66 cadenas, vamos haciendo un punto bajo en cada una de las cadenas que tenemos. Al llegar al final de la vuelta, como estamos tejiendo en rondas, vamos a cerrar la vuelta metiéndonos en el primer punto, ¿vale? Tenemos que saltar el deslizado, la cadena y nos metemos en el primer punto y de nuevo volvemos a hacer un deslizado y una cadena, ¿vale? Esto lo digo para quien no sepa tejer en rondas, pues cada vez que terminamos la vuelta tenemos que cerrarla así de esta manera, haciendo un deslizado y una cadena en el primer punto. Y ahora el primer punto de la siguiente vuelta lo vamos a hacer ahí mismo, donde hemos hecho el deslizado y la cadena. Así que hemos terminado la vuelta número 1 con un total de 66 puntos. En la vuelta número 2 vamos a comenzar haciendo 28 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 28 puntos bajos vamos a hacer 10 medios puntos altos, así que tomamos hebra y comenzamos 1, 2, y después de los 10 medios puntos altos vamos a hacer 28 puntos bajos para finalizar la vuelta. Y seguimos terminando con un total de 66 puntos. Una vez que llegamos al final de la vuelta vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a cerrarla porque estamos tejiendo en rondas, así que saltamos el deslizado que está aquí, saltamos la cadena y vamos al primer punto. Y ahí hacemos un punto deslizado igual que antes. A ver. Una cadena y comenzamos a tejer ahí en ese mismo punto donde hemos hecho el deslizado y la cadena. Entonces en la vuelta número 3 vamos a hacer 24 puntos bajos. Después de los 24 puntos bajos vamos a hacer 18 medios puntos altos, así que tomamos hebra y empezamos 1, 2, y después de los 18 medios puntos altos vamos a hacer 24 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y seguimos terminando con un total de 66 puntos. Al llegar al final de la vuelta, saltamos el punto deslizado que habíamos hecho antes, que está aquí, saltamos la cadena y en el primer punto nos vamos a unir con un punto deslizado, igual que antes, pero ya no vamos a hacer cadena. Aquí en esta vuelta no vamos a hacer una cadena, porque vamos a comenzar haciendo 5 puntos deslizados. Así que este de aquí ya cuenta como 1 y vamos ya al siguiente. 2, 3, 4 y 5. Ahí ya tenemos los 5 primeros puntos deslizados. Ahora vamos a hacer 14 puntos bajos, uno en cada punto. Ahora vamos a hacer 28 medios puntos altos, así que tomamos hebra y vamos 1, 2. Después de los 28 medios puntos altos, de nuevo vamos a hacer 14 puntos bajos. Y después de los 14 puntos bajos vamos a finalizar haciendo 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos una cadena ahora y nos vamos a pasar a este otro lado de aquí para tejer por el otro lado de las cadenas que quedó, ¿vale? Cuando hemos hecho las 66 al inicio. Entonces, para pasarnos aquí, nos vamos a ir metiendo
en cada fila hacia atrás haciendo un punto deslizado. Entonces estamos aquí, vamos a ir hacia la fila de atrás y ahí tomamos hebra de atrás y hacemos un punto deslizado. Y vamos otra vez atrás y un punto deslizado. Y así nos vamos pasando hacia el otro lado. Ahí está. Una vez que llegamos al otro lado, vamos a hacer una cadena y para que nos sea cómodo, vamos a pasar la hebra por dentro para el otro lado, ¿vale? Así es cómodo de tejer. Colocamos y ahora vamos a tejer, como ya digo, por esta parte de aquí, en el otro lado de las cadenas que nos quedaron al comienzo. Y vamos a comenzar haciendo 5 puntos deslizados. Vamos a hacer la misma vuelta que acabamos de hacer de este lado. Hacemos 5 puntos deslizados. 1, 2, en cada uno de los trozos de cadena que tenemos. 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer 14 puntos bajos, 1 en cada cadena. 1, 2. Después de los 14 puntos bajos vamos a hacer 28 medios puntos altos, así que tomamos hebra y vamos 1, 2. Después de los 28 medios puntos altos vamos a hacer de nuevo 14 puntos bajos y después de los 14 puntos bajos vamos a finalizar haciendo 5 puntos deslizados. 3, 4 y 5. Aquí hacemos una cadena y ya podemos cortar la hebra y la escondemos. Así es como se queda la banda. Este lado de aquí, donde están estas cadenitas que hemos hecho para pasarnos al otro lado, ¿vale? Que es el ladito más estrecho. Este lo doblamos así. Este es el que queda hacia el hombro. Y la parte más ancha es la que nos va a quedar hacia abajo. Entonces ahora le vamos a hacer sus chapitas y se las vamos a colocar, bueno, podéis hacerle toda la cantidad de ellas que queráis. Yo se las voy a colocar solamente por una de las partes, que es la parte que va a quedar por delante, ¿vale? Entonces, colocándolo así, creo que se ve la forma, ¿vale? Queda un poquito más larguito por aquí, ¿vale? No lo pongáis así del otro lado, sino que así, para que a su muñeco le quede desde su izquierda hacia su derecha. Le vamos a colocar las chapas por este lado. Así que, como os había comentado en la lista de materiales, necesitamos fieltro. El naranja es el más importante para las chapitas, porque todas las chapitas van en naranja. Y luego de colores para hacerle trocitos y colocárselo encima, así como está este de aquí, ¿vale? Que tiene así triangulitos encima del naranja. La cantidad que yo le he hecho, pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por 3, 27... menos una de aquí, ¿vale? Porque fijaros que tiene que llevar este huequecito de aquí, que se supone que es la chapita que a él le falta, la insignia que le falta. Así que son 26 circulitos de, bueno, pequeñitos, ¿vale? Para que nos quepan 3 en una misma fila. Entonces son 26 así y luego hacemos uno más grandecito, que es el que lleva aquí en la camisa. Aquí tengo ya los 26 circulitos pequeños y este más grande, que este de momento lo vamos a dejar apartado para el final. Y ahora estos los vamos a ir cosiendo o pegando, eso ya como vosotros queráis, haciendo así, colocándolos 1, 2 y 3. Así. En cada fila 3, menos en la segunda fila, os lo voy a enseñar aquí. Ponemos 3 en la primera fila, luego en la segunda ponemos 1 en cada extremo, pero dejamos este hueco libre. Y después ya a partir de ahí vamos poniendo 3 en cada fila hasta el final, los que vosotros queráis, ¿vale? En mi caso ya os digo que yo tengo 26, pero podéis poner lo que vosotros queráis. Simplemente que en la segunda fila vamos a dejar el hueco del centro sin colocar ninguno. Y ahora, una vez que tenemos ya colocados todos estos circulitos, vamos a cortar de distintos colores, de los que vosotros queráis, pues así, triangulitos, trocitos pequeños, ¿vale? Que sean más chiquititos que los círculos que hemos hecho ahí. Por ahí, trocitos así pequeños, y los vamos colocando por encima de los círculos naranjas que hemos hecho. Así salteados para que no queden dos colores seguidos en un mismo lugar. Y si no tenéis fieltro de colores, si no queréis comprar, pues también podéis hacerle unos puntos ahí bordados de colorines de cualquier hilo. Una vez que tenemos ya terminada la banda con todos los
triangulitos o como le queráis llamar de colores, le vamos a colocar aquí su chapita, esta que es más grande. Entonces se la vamos a coser o a pegar ahí, eso ya como vosotros queráis, yo se la pego. Ahí. Y le vamos a colocar un triángulo de color verde, o bien se lo podéis bordar o se lo podéis poner así con fieltro. Un triángulo de color verde, ahí arriba. Así. Y debajo del color verde le vamos a colocar una tira delgadita marrón, haciendo como si fuese un árbol. Así es como le va a quedar su chapita de la camisa. Y ahora le vamos a colocar ya la banda, que la pasamos por debajo de su brazo derecho y por encima del izquierdo, la dejamos ahí colocada. Y también la podemos pasar por debajo del pañuelo si queréis, ¿vale? Si os gusta más que el pañuelo quede un poquito así por encima, por ahí se lo vais a colocar. Ahora con el hilo negro de bordar le vamos a hacer las cejas, así que nos vamos a meter por la cabeza y vamos a salir 2 filas más abajo del cambio de color, ¿vale? Teníamos aquí 1 y 2, vamos a salir por esa fila de ahí, justo en la esquinita donde está el ojo, fijaros así. Justo en la esquinita donde está el ojo, por ese punto vamos a salir. Y vamos a tejer 3 puntos, así contando 3 puntos hacia el lado, 1, 2, 3, aquí, y vamos a contar 2 hacia abajo, 1 y 2. Y por ahí es donde vamos a marcar su ceja, así en diagonal. Vamos a volver a repasar, así que es aquí, ¿vale? Pero os lo ayudo a volver a contar por si alguien no lo ha entendido por primera vez. Es 1, 2 y 3, y desde que tenemos los 3 en lateral vamos a ir 2 hacia abajo, 1 y 2. Y ahí es donde va la ceja. Le damos así 2 pasaditas y ahora vamos a hacer la ceja de este otro lado. Entonces nos pasamos una fila más abajo de la que estamos. Si estamos en esta de aquí, vamos una fila más abajo y salimos también así en el punto que quede en la esquinita del ojo. Y aquí vamos a contar 3 puntos hacia el lado, igual que antes, 1, 2 y 3, pero vamos a bajar esta vez solamente 1. Así que por ahí es donde vamos a marcar la ceja. Y de nuevo vamos a contar, por si hay alguien que no lo haya entendido, son desde donde estamos 1, 2 y 3, y desde ese punto 1 hacia abajo. Y ahí lo vamos a marcar. Ahí ya podemos esconder la hebra por la cabeza y estarían hechas sus cejas. Ahora con el color piel vamos a hacer la nariz y las orejas, así que para la nariz vamos a ir una fila por debajo de donde terminan los ojos, así que si aquí terminan, esta fila de aquí de abajo, y vamos a tomar los 2 puntos centrales que tenemos ahí. 2 o 3, dependiendo del grosor que vosotros le queráis dar. Yo solamente le doy 2 porque Russell tiene la nariz así como respingona, entonces me interesa que sea delgadita y que le quede bastante redondita. Así que vamos a tomar esos 2 puntitos de ahí centrales y le vamos a ir dando pasadas así hasta que quede el tamaño que a vosotros más os guste. Yo solamente le voy a dar así unas poquitas y ya escondemos la hebra y podemos cortar. Y ahora para las orejas vamos a hacer un anillo mágico dejando algo de hebra para luego poder unir, y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Antes de cerrar el anillo mágico vamos a hacer una cadena, estiramos y aquí ya podemos cortar la hebra, dejando también algo de hebra larga para poder unirlo a la cabeza, y ahora sí que cerramos. Y así es como se tiene que quedar la orejita. Y se la vamos a colocar enhebrando primero la parte esta de abajo, la que sería, que acabamos de hacer la cadena, que sería el lóbulo de la oreja,
esa vamos a enhebrar y se la vamos a colocar en la misma fila donde hemos puesto la nariz. Vamos a ir así hasta la esquinita del ojo, ¿vale? Para tomar una referencia, en la misma fila de la nariz hasta la esquinita del ojo, ahí. Y ahora vamos a contar 5 puntos hacia el lateral. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí nos vamos a meter y subimos 3 puntitos, 3 filas. Y ahora vamos a sujetar la oreja metiéndonos, vamos a dejar esta hebra ahí para que no estorbe, metiéndonos en el primer punto del anillo mágico, este que tenemos aquí. Por ahí nos metemos con la aguja y ahí lo vamos a asegurar metiéndonos en el mismo punto por donde estamos saliendo. Ahí. Y ya llevamos la hebra hacia atrás. Ahí. Aquí atrás podemos hacer un nudo, no os preocupéis porque no se va a ver, por ahí lleva todo pelo. Y vamos a esconder la hebra. Y ahora con la otra hebra que se nos ha quedado aquí, si se os hubiese quedado hacia atrás, la traéis hacia adelante, enhebramos y la vamos a meter por dentro del agujero del anillo mágico. Por ahí y nos pinchamos ya directamente en el punto más cercano que tengamos. Ahí, en el punto más cercano de la cabecita. Ahí nos pinchamos y llevamos la hebra hacia atrás. Aseguramos aquí con un nudito, igual que antes. Y ahí escondemos la hebra y ya podemos cortar estos sobrantes. Así se queda la oreja y tenemos que colocar la otra en el otro lado igual. Así estaría y ahora ya solamente nos queda hacerle el pelo y la gorra. Entonces, para que un vídeo no sea demasiado largo y el otro demasiado corto, lo que vamos a hacer es que en este vídeo, además de la banda, vamos a hacer el pelo de esta parte de arriba, de la parte negra. En el siguiente vídeo vamos a hacer lo que nos resta de pelo y la gorra. Y así dividimos las cosas un poquito. Entonces, para hacer la parte de arriba, este pelito que tiene así como de pie, ¿vale? Fijaros que lo tiene sueltito, así. Vamos a tomar el hilo negro y vamos a hacer unas vueltas así con el hilo alrededor de 3 dedos. 3 dedos es demasiado largo, ¿vale? Para luego colocar el pelo, pero es que si lo hacemos más pequeño no lo vamos a poder colocar, se hace muy difícil. Entonces lo hacemos así largo y después recortamos al tamaño que necesitemos. Vamos a ir así dando vueltas y no puedo deciros cuántos os hacen falta porque depende de vosotros donde le coloquéis pelo y donde no. Pero bueno, procurad ponerle un pelito en cada uno de los puntos de todo el negro. Y bueno, pues vais dando así unas vueltas, cuando os parezca cortáis y si os hace falta más, pues después ya volvéis a dar otra vez vueltitas así y seguís colocando. Entonces, vamos a dar así unas vueltecitas, que no sé ni cuántas llevo, pero ya os digo que vais viendo. Cortamos por aquí abajo para dividir a la mitad. Y ya veis que es bastante largo, pero es que yo si no, no me apaño para colocarlo. Si queréis hacerlo más cortito, os va a sobrar la mitad, ¿vale? Incluso aunque fuese la mitad, os sobraría. Si vosotros con la mitad podéis colocarlo perfectamente, pues cortarlos al medio. Yo es que no puedo. Entonces, así lo que vamos a hacer es irlos colocando por donde tiene solamente el color negro. Para que no nos equivoquemos, vamos poniendo un pelito en cada punto así alrededor en esta primera fila y después vamos una fila más adentro y hacemos lo mismo. Un pelito en cada punto, una fila más adentro y luego una más adentro y así vamos colocando los pelos. Para colocarlos nos metemos así en el punto y nos pasamos al otro lado. Así, atravesamos el punto de un lado a otro. Ahora tomamos la hebra doblada a la mitad, lo más que podáis, así doblada a la mitad, y la pasamos hacia el otro lado. Y ahora tomamos estas dos hebras juntas que se nos han quedado aquí y lo pasamos por dentro y ahí se queda enganchadito el pelo. Como ya digo, es súper largo, pero bueno, yo si tiene tamaño más pequeño no lo doy colocado. Y esto es lo que tenemos que ir haciendo así alrededor de la cabeza. Ahora vamos al siguiente punto, aquí, y hacemos lo mismo. Así, y así vamos alrededor de esta vuelta. Una vez que tengamos esa vuelta, de aquí, como ya digo, nos vamos a la anterior y por ahí hacemos lo mismo. Un punto en cada punto, más o menos un pelo en cada punto, ¿vale? Si os saltáis algún puntito tampoco pasa nada, sobre todo por el centro, no se va a notar y además que lleva la gorra. Ahí hacéis también pelo,
luego vamos a la siguiente, lo mismo, a la siguiente lo mismo, y así vamos colocando el pelito alrededor, solo en donde está el trocito negro. Y una vez que tenemos ya colocado todo el pelito de aquí, fijaros todo de punta que le tengo, se lo vamos a cortar como más o menos a 1,5 centímetros, ¿vale? Así. Y le vamos a cortar todo ese sobrante. Hacemos que se nos quede lo más igualado posible, ¿vale? Si vemos que nos queda por ahí algún trocito, se lo seguimos quitando, pero bueno, tampoco tiene que quedar perfecto porque luego con la gorra, fijaros, le voy a poner la del otro muñeco que ya la tengo hecha, pues se quedaría así y no se ve, solamente lo que importa es este flequillito de arriba para que se quede así de punta. Y de momento el pelito lo vamos a dejar por aquí, como ya he dicho antes, en el siguiente vídeo hacemos el resto. Entonces este vídeo aquí lo dejamos. Uy, a ver, que se me había quedado la gorra del primer Russell. Ahí. Nos estamos viendo en el siguiente vídeo para finalizar de hacerle su pelo. Nos queda esta parte de aquí detrás y también vamos a hacer la gorra. Con eso tenemos terminado. Así que bueno, si estáis llegando hasta aquí, muchísimas gracias. Si os está gustando el proyecto, os invito a que me dejéis un like o que os suscribáis al canal, que es de gran ayuda para mí. Y es totalmente gratis. Y si queréis seguirme en alguna de mis redes sociales, os dejo un enlace en la descripción de este vídeo y ahí me podéis encontrar en Instagram o en Facebook. Y así si hacéis algún trabajo de este canal, bueno, pues ahí podéis etiquetarme y así lo veo que me encanta. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!